Que el Señor les bendiga. De manera breve voy a compartir la lección número 4 de las 27 lecciones que tienen por nombre el pacto. Bueno, vemos nosotros a nivel global cómo las personas tienen una idea errónea acerca de lo que es el pacto, porque pues lo ven como algo así, un trueque. ¿Por qué lo digo de esta manera? Las personas pactan con Dios esperando que Dios les devuelva algo a cambio de ese pacto que se está haciendo. Pero si revisamos la Biblia nos dice algo totalmente distinto de lo que es un pacto. Como primer punto vamos a ver el pacto que Dios nos dio. Tenemos que saber que Dios es el Dios de pactos, es Dios quien pacta con la humanidad. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de cumplir pactos porque fallamos en cualquier momento. Dios hace pactos con la humanidad y esto ha sido desde el principio. Para esto vamos a ver en Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Acá Dios le estaba confiando su palabra al ser humano, le estaba dando su pacto. ¿Para qué? Para que el ser humano pudiese tener algo en lo cual aferrarse, algo a lo cual creer y obedecer. Dios le estaba confiando su palabra al ser humano para que pudiera creerla y obedecerla. Este es el pacto de obras, así se le conoce. ¿Por qué? Porque el ser humano al obedecer esto podía disfrutar de todas las obras del Señor. Punto número 2, pacto. Sabemos bien que es Dios quien pacta con la humanidad. Pero pensemos qué tan grande es la bendición que Dios decide pactar con el ser humano, ¿verdad? Que Dios decide confiarle su palabra al ser humano. Entonces, la razón por la que nos es dada el pacto es una: para que el ser humano pudiera volver a Dios, para que el ser humano reconociera quién era Dios. Recordemos que originalmente el ser humano fue creado con una gran preeminencia. Dios lo había dotado de toda bendición. Por tal razón Dios les da un pacto, para que este ser humano creado con gran preeminencia supiera que por encima de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo gobernaba. Claro que se les había dado pues dominio y señorío, pero había alguien por encima de ellos. Esto era lo que el Señor quería que ellos supieran, y entonces les confía el pacto para que ellos conocieran quién era Dios para sus vidas, que había que obedecer su palabra. Jeremías 11:4 nos dice: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Podemos ver acá que esta palabra es Dios haciendo pacto nuevamente con el ser humano. Está pactando con el pueblo, y entonces solamente tenía que obedecer al pueblo de Israel a esta instrucción que Dios le estaba dando. ¿Para qué? Para que fuera tomado como un pueblo de Dios y él fuera el Dios de este pueblo. Pero vemos cómo el pueblo de Israel pierde el pacto, al igual que Adán, al igual que Eva. Entonces este pacto Dios se lo da al pueblo de Israel, y si recordamos, el pueblo de Israel fue sacado por Dios de Egipto, fue llevado al desierto, pero en el desierto no mueren de hambre, no mueren de sed, no mueren de frío, no mueren de calor, pero pierden lo más importante: perdieron el pacto, perdieron la palabra. ¿Por qué? Porque no creyeron en lo que Dios había dicho. Entonces, si nosotros vemos desde el principio el pacto que leímos en Génesis 2:16 y 17, era un pacto fácil de cumplir. Solamente no tenían que comer del árbol que Dios había dicho que no comieran para cumplir. Si nos ponemos a pensar, no era algo que requería mucho esfuerzo, era algo sencillo de cumplir. Y entonces Dios exigía obediencia de este pacto. Tenían que obedecer este pacto, tenían que obedecer la palabra que Dios mismo les estaba confiando. Y si vemos en Job 36:11 nos dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Esta palabra se cumple para aquellos que verdaderamente creen el pacto y obedecen el pacto. Dice que van a acabar sus años en dicha y sus días en bienestar. Entonces, para aquellos que creemos y obedecemos el pacto, la palabra del Señor dice que vamos a terminar viejos y bendecidos, ¿verdad? Hoy hay mucha gente que termina ser vieja, pero no bendecida, pero nosotros que nos aferramos al pacto vamos a terminar nuestros días en bienestar, dice la palabra. Este pacto que fue dado al ser humano
fue violado. Y este es el punto número 3. Este pacto se quebrantó, este pacto no se cumplió. Y lo vemos claramente en Génesis 3:6, cuando dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se le había dicho que no comiera, pero ahora ella estaba viendo que era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que tomó del fruto y comió, y le dio un poco a su esposo que estaba con ella, el cual también comió. Vemos cómo acá ellos estaban haciendo todo lo contrario que Dios les había dicho que no hicieran. Ellos lo estaban haciendo, estaban desobedeciendo la palabra que Dios les había confiado. Dios le da este mismo pacto a Abraham, del cual sabemos que surge el pueblo de Israel, y podemos leer nosotros en Oseas 6:7, que nos dice lo siguiente: mas ellos, igual que Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vemos que igual que Adán, el pueblo de Israel también perdió el pacto, ¿verdad? Y entonces en este momento de desobediencia que se rompe el pacto, vienen todos los problemas a la vida del hombre, el problema espiritual y todos los demás. En Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos serán constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Podemos ver algo aquí en Romanos que nos dice que por la desobediencia somos constituidos pecadores, es decir, que la desobediencia trajo consigo el pecado, pero el pecado no vino solo, sino que también trajo algo a la humanidad. Claramente lo vamos a ver en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, de manera que ahora la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Vemos que el pecado trajo consigo la muerte. La muerte y el pecado entró a la vida del hombre, pero ¿cuál muerte? La muerte espiritual primeramente, la muerte física y la muerte eterna. Nos habla de los 3 tipos de muertes que nos da a conocer la Biblia. Es decir, que el ser humano cayó en este estado de muerte totalmente. ¿A causa de qué? A causa de romper el pacto que Dios les había confiado. Y podemos ver que ahora el ser humano está en un estado de maldición. Y quizás se oye muy fuerte, pero esto es así, y lo dice la Biblia en Deuteronomio 28:15, que ahora por no obedecer, por no cumplir los mandamientos del Señor y sus estatutos, vendrán todas las maldiciones y te alcanzarán. Esto sucede porque se rompe el pacto y quedamos separados de Dios. Pero como el ser humano no tenía la capacidad de remediar esto, de volver a hacer un nuevo pacto, no podíamos resolver el gran problema que había acontecido a causa de quebrantar el primer pacto. Dios nos da un nuevo pacto, y este es el punto número 4. Es Dios quien nos establece un nuevo pacto, y lo vamos a ver en Génesis 3:15, Dios profetizando, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vemos aquí la promesa del Mesías, Cristo, que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Es decir, que vemos al rey que venía a derrotar a Satanás. Aunque la serpiente le iba a herir el carcañal, vemos al sumo sacerdote que iba a sufrir en la cruz, pero que por su muerte nos iba a abrir un camino nuevo y vivo para estar con el Padre. Es decir, que en Génesis 3:15 se nos da la promesa del Mesías, que habría de venir a restaurar todo aquello que se había perdido. Isaías 7:14 vemos claramente lo que los profetas profetizaban, los profetas del Antiguo Testamento, y nos dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces vemos acá que Isaías profetizaba al Mesías, aquel que vendría a restaurar la separación, y ahora en él se iba a cumplir el Dios está con nosotros. Claramente vemos que la profecía del antiguo tiempo señalaba al Mesías Cristo. Tristemente hoy vemos que la profecía no está señalando al Mesías Cristo. Y vemos en Isaías 53:5-6 que el profeta Isaías también nos describe a este Mesías, nos sigue dando una profecía del Mesías Cristo, de aquel que vendría a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz caería sobre él y que por sus llagas íbamos a ser sanados. Acá nos habla del Mesías Cristo que habría de venir. Este era el mensaje de todos los profetas del tiempo antiguo. En Hebreos 9:15 nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto.
Pero ¿quién? Él es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de este nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de herencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios nos ha dado por amor y por misericordia. Es decir, que no se necesita un sacrificio, no se necesita un esfuerzo, no se necesita algo que el ser humano pueda hacer por su propia cuenta. Es que es Cristo quien nos hace partícipes de este nuevo pacto. Por eso es que si tenemos a Cristo, si creemos que Jesús es el Cristo, somos partícipes del nuevo pacto que Dios ha establecido. Y voy a terminar leyendo Hechos 13:23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Vemos qué promesa. La promesa de aquel Mesías, la promesa que se le había dado a Abraham, a David, esa promesa de aquel que vendría a restaurar todas las cosas. Y este es el ungido de Dios, el Cristo. Entonces, este es el pacto al cual la iglesia hoy en día tiene que aferrarse, el pacto del Mesías. Y el pacto es que nosotros demos a conocer también a este Hijo, demos a conocer al ungido del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar a otros a este ungido que viene a solucionar el problema. Entonces preguntémonos hoy, ¿queremos hacer la voluntad del Padre? Si queremos hacer la voluntad del Padre, entonces testifiquemos, entonces anunciemos a ese Mesías, a ese ungido, a ese Cristo que todas las escrituras nos testifican. Dios demanda una cosa de nosotros, que creamos este pacto, pero que también obedezcamos este pacto, el pacto del Mesías Cristo. Que el Señor les bendiga y nos siga revelando cada día su evangelio. Amén. Maranata.